Lo que oigo, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Y lo que hago, lo aprendo. No me he metido a filosofía barata ni a recitar aquí en verso. Simplemente se trata de un proverbio chino que hoy nos va a permitir hablar de los diferentes niveles en los que los humanos aprendemos y recordamos las cosas. Frogmación Podcast. Capítulo 113. Lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Llega el verano, ya empieza a hacer calor, Mallorca ya ha duplicado, creo, el número de personas en la isla, pero esto no impide que siempre os traigamos el episodio de la semana. Lo que os he recitado al principio es un antiguo proverbio chino que tiene, pues creo que son más de 5.000 años, si recuerdo correctamente. Lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Este proverbio chino hace referencia a tres aspectos muy concretos. Simplemente cuando nosotros oímos, pues oír y escuchar son dos cosas muy diferentes. Tanto es así que probablemente ahora yo te empiece a contar aquí algo y si no estás muy atento a de lo que va el podcast, pues probablemente la semana que viene te pregunte, oye, ¿qué te conté en el podcast la semana anterior? Y no lo recuerdes. Si lo ves, si le pones cara, si yo empiezo a utilizar grafiquitos, si utilizo transparencias, por ejemplo, como suelo hacer en los cursos online, o comparto la pantalla señalándote línea de código o esto por el otro lado, lo más normal es que recuerdes más fácilmente aquello que te he enseñado. Y finalmente, que también lo hago en los cursos online, si de vez en cuando pauso las explicaciones, pauso los vídeos y te pongo una actividad para que la hagas, la entregues y te la corrijamos, ese sería el nivel un poco más de profundidad a la hora del aprendizaje. ¿Por qué te he traído hoy este proverbio chino? Ya sea ahora de hablar de la educación, de hablar de las enseñanzas en los colegios, en las escuelas y en las universidades, nos damos cuenta de que una frase típica es de que cada vez la educación va a peor. Yo soy bastante partidario de que es así, no precisamente porque los docentes lo hagan mal, no precisamente porque haya un culpable a quien le podamos apuntar con el dedo, sino que es un poco la suma de todo. Yo siempre he dicho que la educación parte de tres pilares esenciales que sustentan sobre todo a los niños cuando son pequeños y cuando se vuelven adultos. En la educación, uno estaría el colegio, o el instituto, o la universidad, los cuales nos deben enseñar unos conocimientos, nos tienen que enseñar unas habilidades sociales, habilidades blandas, de trabajo en equipo, de compartir, conocimientos de matemáticas, de historia, de música, de salud, de educación física, de alimentación y demás, pero que es solo una de las tres patas. Y fijaros que he dicho tres, no he dicho cuatro, he dicho tres, porque un trípode, ¿vale? O un taburete de tres patas necesita las tres patas para aguantarse. Con dos patas no se va a aguantar. Normalmente muchos padres suelen relegar esa tarea de la educación, de la formación, pura y exclusivamente en los colegios. Cosa que no es así. No es así porque la segunda pata fundamental es la familia. Lo que uno ve en casa, lo que uno aprende con los abuelos, con los padres, con los hermanos, con los primos, incluso con los amigos. A los amigos los dejaremos un poco para después. Es fundamental. Si yo, tomando por ejemplo alimentación, enseño al estudiante los grupos alimentarios, la importancia de los hidratos, las proteínas y los peligros de las grasas, a establecer una dieta equilibrada, la frase tópica que todos conocemos de mens sana in corpore sano, mente sana in cuerpo sano, indicando que uno tiene que hacer deporte, evidentemente, para mantener un cuerpo sano. Pero luego en casa nos encontramos que todo es comida precocinada, todos los días pedimos en globo, comemos pizza, el padre o la madre están obesos, no se cuidan, no hacen deporte, están todo el día en el sofá.
Lo que yo estoy contando al alumno por un lado en clase y lo que está viendo en casa es totalmente diferente. Entra en un choque que además cuando los alumnos son jóvenes no entienden. No entienden el que, el profesor me dice una cosa, pero en casa veo otra. ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Claro, cuando uno empieza a crecer y empieza a poder actuar de forma crítica, las decisiones críticas que vayamos a tomar irán un poco en función de lo que hayamos vivido, de nuestras experiencias pasadas. Si yo me crío en un entorno donde lo normal cuando llego de casa a casa de trabajar y demás es echarme en el sofá, descansar, dormir toda la tarde porque vengo cansado, etcétera, lo que el alumno va a aprender es que echarse una siesta está bien y que descansar y dormir toda la tarde está bien y que luego cuando llegue mañana, si no he hecho los deberes, es que ayer dormí toda la tarde, ¿vale? Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Me voy a la tercera pata y luego seguimos discutiendo este tema, y es que la tercera pata es la sociedad. La sociedad entendida como los grupos de amigos, aquí sí que meto a los amigos. Hay amigos que los podríamos catalogar en familia dependiendo de qué tan cercana es la relación. A mí la sociedad me gusta entenderlo como el ecosistema donde está viviendo el estudiante. Tomemos, por ejemplo, la tele, tomemos, por ejemplo, las redes sociales, tomemos, por ejemplo, el grupo de amigos en el que se mueve, o las amistades o las películas que ve. De nuevo, aquí el papel va a ser muy importante porque, claro, si resulta que el estudiante o el chaval ve que la gran mayoría de casos de éxito del mundo son youtubers, que existen programas del estilo hombres, mujeres y viceversa, donde uno va allí, se hace tronista y de repente de la noche a la mañana tiene millones de followers, o que personas sin estudios, simplemente porque se han acostado con un torero, se han convertido en periodistas y han vivido del bote de España durante los últimos 30 años, es una forma de ganarse la vida y ganarse el pan. Cuando vengan a clase me van a decir, ¿yo para qué tengo que estudiar? Si yo quiero ser youtuber. Para ser youtuber no necesito estudios. O yo quiero meterme a tronista. O yo quiero meterme de comentarista en Twitch. Esto nos crea una dicotomía. Una confusión. Y simplemente nos encontramos pues con lo que tenemos a día de hoy, que es que la educación está por los suelos. Nos quejamos de la educación, de que no se forma en valores, de que no se prepara al estudiante para el mundo laboral, que no se le prepara para ser un adulto, y de hecho comentábamos muchas veces que uno llega a ser adulto y no sabe leer una nómina, o no sabe leer una factura de la luz, o no sabe hacer la declaración de la renta y luego te pegan el polvo de tu vida, ¿no? Con los impuestos anuales. Una educación en la que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, construyendo el conocimiento a partir de las experiencias, trabajando en equipo, colaborando, elaborando planes, proyectos, con el fin de solucionar problemas, de entender posturas contrarias, de ser crítico, de juzgarlas, de resolver problemas. Una educación donde se desarrolle el pensamiento crítico, la búsqueda de información de distintas fuentes, la reconstrucción de la información a partir de las diferentes partes o los diferentes puntos de vista que pueda aportar cada alumno. En definitiva, lo que se denomina una metodología de aprendizaje activo es tal vez lo más deseable. Ahora bien, ¿cómo puedo construir un aprendizaje activo cuando la sociedad me está diciendo una cosa, mi familia me está diciendo otra cosa y el colegio me está diciendo otra cosa? Lo que estoy haciendo es confundir al alumno. Es como si yo voy a 3 especialistas, un especialista me indica que hay que, que hay que extirpar una mano, hay que amputar una mano, el otro me indica que hay que amputar un pie y el otro me indica que hay que amputar, la cabeza, ¿vale? Un lóbulo del cerebro. Los 3 dicen que hay que amputar, ¿pero el qué? ¿Tengo que amputarme 3 partes? ¿Es realmente necesario? Si uno considera que el necesario es A y el otro es B, ¿hago caso a uno, hago caso al otro? ¿Son coherentes? ¿Funciona una, funciona la otra? ¿No funciona ninguna? Claro, en educación es exactamente lo mismo. Buscar una metodología que requiera tiempo, que el estudiante trabaje, que investigue por sí mismo,
me va a llevar a algo? ¿O tal vez preferimos que los alumnos sean felices, permanezcan activos a la vez que aprenden? ¿O preferimos ver caras de aburrimiento y que constantemente se llenen las aulas de energía negativa, de mala hostia, de desmotivación, y que, por ejemplo, la gente aburra o odie, porque la gente odia, las matemáticas? Pues esta reflexión que me estoy haciendo yo, no me la estoy haciendo yo por primera vez. Se la ha hecho muchísima gente y muchos expertos en educación a lo largo de los últimos siglos. En particular, hace ya muchos años se estableció lo que se denomina la taxonomía de Bloom, que viene a establecer los diferentes niveles con los que aprendemos las personas. Recordad cómo he empezado con ese proverbio chino, ¿no? De que si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo recuerdo, y si lo hago, lo aprendo. Bueno, la taxonomía de Bloom, según donde la consultéis, encontraréis más o menos niveles, pero más o menos la que está aceptado como estándar tiene 6 niveles de aprendizaje. Esto lo voy a aplicar en general, pero sirve tanto para alumnos de colegios, para institutos, universidades, poneos las pilas, por cierto, universidades, plataformas online como nuestros cursos, incluso divulgadores online en un canal de YouTube. Dependiendo de qué tan enraizado queremos que esté el conocimiento, vamos a enseñar a diferentes niveles. La taxonomía de Bloom empieza con un primer nivel que se llama el recordar, ¿vale? ¿Qué significa recordar? Recordar significa que somos capaces de identificar la herramienta más adecuada, de definir qué resultado queremos en una búsqueda, por ejemplo, de formular una simple demanda empleando un lenguaje natural. Lo que buscamos simplemente cuando nosotros queremos recordar es que hemos visto algo, ¿no? Hemos visto algo, lo recordamos y lo queremos reproducir. No significa que lo entendamos, significa que quiero reproducir, que quiero copiar, que quiero repetir, ¿vale? Por ejemplo, hay muchos sinónimos que se utilizan en la taxonomía de Bloom, ¿no? Cuando uno se plantea utilizar la taxonomía de Bloom para varios niveles de aprendizaje, pues uno suele utilizar, por ejemplo, para poder recordar, significaría que somos capaces de enumerar. Enumérame las 3 ventajas de no sé qué. Eso es porque las recordamos. Recuerdo hechos, recuerdo datos, sin necesidad de entender, pero lo recuerdo. Mostramos algo que hemos aprendido previamente mediante el recuerdo de términos, de conceptos básicos y de respuestas. Utilizamos, describimos, definimos, etiquetamos, listamos, seleccionamos una opción entre las válidas. ¿Cómo es algo? ¿Cómo es otra cosa? Simplemente recordamos. Utilizamos la parte más baja, por así decir, de un proceso cognitivo que ocurre en nuestro cerebro. En el segundo nivel, ya un poco más difícil que recordar, es comprender, ¿vale? Comprender significa que mostramos entendimiento a la hora de encontrar información de un texto o a la hora de leer algo y saber lo que está significando, ¿no? Demostramos una comprensión de los hechos, de las ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de política, comprendemos qué significa hablar de un partido de izquierdas, de uno de centro o uno de derechas, ¿vale? Simplemente recordar significaría recordar que este partido es de izquierda, recordar que este es de derecha, recordar que este es de centro. Comprender es ir un paso más allá. El que comprende pregunta, esquematiza, generaliza, clasifica, compara porque entiende, parafrasea, incluso contrasta las ventajas de una cosa u otro. Es capaz de explicar lo que está ocurriendo en un contexto determinado. Es capaz de clasificar, ya no solo de enumerar, sino de clasificar, es un proceso más de nivel superior en ese proceso cognitivo que comentábamos. Parafrasear, resumir a partir de un texto, de una película, de una acción, de extraer la esencia, de entender lo que ha ocurrido y comunicarlo, ¿vale? Incluso yo suelo utilizar la expresión de ser capaz de interpretar o de reinterpretar, de explicar con tus propias palabras. Esto lo habréis visto mucho. Explicar con tus propias palabras significa que comprendes, que has llegado un paso más allá. Tercer nivel de la taxonomía de Bloom es el de aplicar. Aplicar, fijaros que ya tiene una complicación adicional, y es que aplicar significa que aquello que entiendes y que recuerdas lo puedes aplicar a una nueva situación diferente.
Puedes resolver un problema mediante aplicar conocimientos, aplicar hechos, aplicar técnicas previamente adquiridas de una forma diferente. Fíjate que tú puedes comprender la política de izquierdas, de derechas, de centro, pero aplicarlo significa que yo te doy una nueva política o una nueva filosofía, una nueva idea política, y serías capaz de catalogarme de si es centro, izquierdas o derechas. Es muy diferente. Aplicar significa que podemos actuar, que podemos emplear, que podemos practicar, que identificamos, que seleccionamos, que agrupamos, que calculamos, que elegimos, incluso que enseñamos, porque lo entendemos. Entonces, ¿cómo usarías esto de un modo determinado? Tú puedes recordar que esto es un boli, puedes comprender cómo funciona un boli, pero aplicar sería que eres capaz de usar el boli, ¿vale? Entonces, son niveles de profundidad diferentes. Son ejemplos de cómo puedes encontrar una cosa u otra. Son ejemplos de cómo aplicarías lo que has aprendido para desarrollar este tema u otro. ¿Qué preguntas harías a una entrevista, a un candidato de política, a un cantante, etcétera? Si eres capaz de preparar una encuesta para entrevistar a alguien, es porque eres capaz de aplicar los conocimientos que recuerdas y que comprendes para generar una batería de preguntas, por ejemplo. Dentro de aplicar, esquematizar, enseñar, desempeñar, utilizar, dibujar, esquematizar, presentar, forman parte de este nivel intermedio. Estos tres primeros se denominan los procesos cognitivos de orden inferior. Suelen ser los más sencillos de obtener, puesto que son los de menor nivel. Cada uno es más difícil que el anterior, pero implican más un conocimiento pasivo que uno activo. De hecho, muchas veces el aprendizaje en los colegios, en los institutos, en las universidades, llega hasta aquí. Llega hasta aquí significa que recordar, ¿a cuántos os han dicho? Venga, lista los ríos de España. Los ríos de España es lo peor del mundo. Listar los ríos de España, sobre todo a día de hoy teniendo Google, es lo peor. Es recordar sin entender. Mucha gente los lista sin más. Incluso comprender significaría comprender, entender qué es un río, por dónde pasa, incluso por dónde pasa, si me apuráis, todavía recordar. Pero comprender qué es un río, por qué se forma un río, cuáles son lo que debe ocurrir para que ocurra un río, incluso preguntar cómo se ha formado este río, por qué esto es un río, por qué esto no es un río, mostrar y demás. Aplicarlo, no os voy a decir que aplicarlo sería crear un río porque sería imposible, pero aplicarlos a una nueva situación, por ejemplo, sí que lo hacemos en matemáticas. Por eso las matemáticas son mucho más difíciles que el resto. Fijaros que en historia y en literatura en muchos casos nos centramos en recordar y comprender. No vamos a aplicar. En matemáticas sí. En matemáticas, una vez que entendemos cómo funciona un algoritmo, una receta de cocina, un conocimiento matemático, lo aplicamos para resolver problemas. Lo aplicamos a un ejemplo concreto. Fijaros que el tercer estadio de la taxonomía de Bloom es algo que ya cuesta. Cuesta sobre todo a la juventud, a los niños pequeños, a las nuevas generaciones, porque ya no es recuerdo esto, lo vomito el día del examen, enumero, listo, sino que tengo que utilizarlo de una forma u otra. No me basta comprender qué es una ecuación de segundo grado y cómo se resuelve una ecuación de segundo grado. Necesito aplicarlo para resolver una ecuación de segundo grado o incluso entender un problema previo para ser capaz de aplicar luego la fórmula de segundo grado. Fijaros que son cosas muy diferentes. Los estadios más avanzados se suelen prescindir de ellos en la secundaria e incluso ya casi en el bachillerato. En el bachillerato sí que muchas veces se adentra dentro, sobre todo de la primera, de los tres de nivel superior, que es el análisis, analizar, ¿vale? Claro, analizar la gente lo confunde con entender, ¿vale? Pero analizar no es entender, no es comprender, es mucho más. Es examinar en detalle, es examinar y descomponer la información en partes, es identificar los motivos, las causas, los efectos, es realizar inferencias, es encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones, es sintetizar, es examinar, es centrarse, es razonar, es comparar, es dividir cuando hace falta,
es inspeccionar, simplificar, preguntar, elegir. Por ejemplo, ¿cuáles son las partes o los rasgos que definen, yo qué sé, el sistema nervioso central? ¿En qué aspectos está centrada la política de Putin, por ejemplo? ¿Por qué opinas que deberíamos estar a favor o en contra del aborto en España? Fijaros que analizamos, damos una opinión crítica. ¿Puedes hacer un listado de las partes del discurso de izquierdas en España, de política? Estoy mucho con la política, pero es que hay elecciones. Entonces me pilla más de cerca. ¿Podrías estructurar los puntos clave que se tratan en una película? ¿Puedes distinguir entre A y B? ¿Qué relación existe entre esto y lo otro? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve este elemento o el otro? Fijaros que se trata de descomponer, analizar, interiorizar. No basta con comprender. Si yo te digo que analices un boli, no te basta entender qué es un boli y cómo funciona, ¿vale? Deberías descomponerlo, ser capaz de entender el material, ser capaz de ver las partes de qué consta, si es de los que se pulsa o de los que se gira, si tiene para iPad o no tiene para iPad, si es de tinta o es de gel. Analizar implica una comprensión muchísimo más profunda y, como os digo, en muchos casos el proceso de aprendizaje, sobre todo en las primeras etapas de la vida de las personas, nos paramos en aplicar, ¿vale? Sobre todo en matemáticas te paras en aplicar, ¿vale? Pero en otras materias incluso te paras antes en comprender. Analizar, como os digo, es muy complicado. De hecho, yo lo veo con ejercicios de bachillerato donde lee el siguiente fragmento y analiza qué relación guarda A con B. Eso es complicadísimo. Es tan complicado que luego llegamos a la vida adulta y no somos capaces de analizar. No somos capaces de tomar algo realizado por otra persona, sintetizar, resumir, centrar, destacar, separar, encontrar causas y efectos y demás, poner a prueba, observar. Es algo que nos cuesta mucho. Ya ni os cuento de los dos últimos niveles, que es evaluar. Evaluar es algo complicadísimo. Es algo que casi está solo al alcance de unos pocos. Evaluar significa justificar, significa presentar, defender opiniones, realizar juicios de la información, por qué es válido, por qué no es válido, validez de ideas, calidad de un trabajo. Los profesores evaluamos, porque somos capaces de evaluar la calidad de un trabajo, basándonos en una serie de criterios, normalmente añadiré objetivos. ¿Estás de acuerdo con esto o con otro? Sí, no, ¿por qué? Eso es evaluar. ¿Cuál es tu opinión sobre esto o lo otro? Eso es evaluar. ¿Cómo comprobarías si es cierto A o B? Evalúas. ¿Sería mejor si pasara una cosa o si pasara la otra? Evalúas. ¿Por qué ese personaje ha realizado esa acción en la novela? Evalúa. Fijaros que voy un paso más allá. Mucha gente le preguntan, ¿por qué el personaje mató a su amada? Se queda así. Por celos, por amor, ¿no? Profundiza, evalúa, entiende el trasfondo que en una novela ha llevado a que ocurra esto. ¿Cómo valorarías algo? ¿Cómo determinarías? ¿Cómo priorizarías? ¿Qué información usarías para apoyar un punto de vista? Eso es evaluar. Como os digo, los profesores lo hacemos constantemente. Evaluar, para nosotros, es poner una nota. Poner una nota significa que podemos distinguir críticamente, defender por qué esta persona se merece un 7 y por qué esta otra se merece un 5. Y no estoy hablando solo de matemáticas, donde al final el resultado es numérico, está bien o está mal. Hablo de evaluación en general. Cuando tú pones un 5 a una persona, ¿es porque esa persona sabe hacer el 50% de las cosas? ¿O es porque esa persona te ha dado una respuesta medio bien, medio mal? E incluso iría más allá. ¿Os dejaríais operar por un cirujano de 5, que tiene un conocimiento de 5 en anatomía? Esta os la dejo ahí, ya la responderéis por el chat, si os atrevéis. Comprobar, deconstruir, integrar, organizar, esquematizar, reseñar, graficar, generar un informe, una base de datos, una hoja de cálculo, una encuesta, todo esto forma parte de un proceso de evaluación. Y es que uno no puede explicar, debatir, opinar si no evalúa. ¿Qué vas a opinar? ¿Me vas a describir lo que recuerdas de haber estudiado en historia? No, con eso no vas a opinar. No vas a evaluar críticamente por qué
una cosa es cierta o no es cierta. O no vas a poder demostrar, ni influir, ni probar, percibir. Estoy dando sinónimos para que os hagáis la idea, ¿no? de qué nivel de profundidad estoy llegando. Y todo esto, que he llegado hasta aquí, me falta el último, ya lo sé. Fijaros que se centra en ir de fuera para adentro, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar. Pero el último de los procesos cognitivos es de dentro para afuera. Es el nivel más avanzado, es el más complicado. Es crear. Cambiar algo que ya existe. Crear algo nuevo. Recopilar información de forma diferente, combinando elementos en un nuevo modelo. Proponer una solución alternativa. Adaptar algo que existe. Añadir. Construir, combinar, componer, compilar. Crear. Descubrir, diseñar. Maximizar, innovar. Estimar, experimentar, ¿vale? Teorizar. Crear una nueva teoría. Pensar, desarrollar, programar. Todo esto está en el último de los niveles de profundidad, y es que, ¿cómo harías un cambio para esto? Significa que no solo soy capaz de analizar y evaluar lo que tengo, sino soy capaz de crear algo con todos mis conocimientos. ¿Serías capaz de crear un modelo que cambie una cosa o la otra? Eso es crear. ¿De qué forma evaluarías un proceso industrial? Hay que crear una metodología para evaluar un proceso industrial. ¿Cómo mejorarías el estado actual de el tráfico en Mallorca, por ejemplo, que es un problema? Eso es crear una solución. ¿Cómo formularías una teoría alternativa? ¿Cómo crearías un plan de crecimiento escalable para un sitio que vive del turismo, como las Islas Baleares? Eso es crear. ¿Cómo cambiarías un guión? ¿Cómo cambiarías un plan? ¿Podrías construir un modelo que cambiara esto, pero mantuviera la idea original de esto otro? Fijaros que los procesos cognitivos, cuanto más de orden superior son, más difíciles son de realizar, por supuesto. Es más fácil recordar cuáles son los ríos de España que comprender la política de izquierdas o de derechas, que identificar los elementos que son responsables del movimiento en un coche, ¿vale? De todos los elementos, cuáles son los que hacen que el coche se mueva, que analizar cuál es el problema que tiene ahora mismo la sociedad ucraniana que ha salido del país, que evaluar cuáles son los puntos positivos o negativos de las políticas que se están realizando para las elecciones europeas, que crear tú mismo un plan de contención para evitar que Mallorca se vaya al garete, por ejemplo, en términos del turismo que viene a la isla. Fijaros que cada uno que os he dicho es mucho más complicado que el anterior. Me es más fácil recordar los ríos de España. Esto es muy interesante. ¿En qué nivel de profundidad estás? Cuando aprendes algo, ¿eres de los que recuerda? ¿Eres de los que comprende? ¿Comprende hasta que es capaz de aplicar lo aprendido en generar algo? ¿Eres capaz de analizar y extraer la información esencial para aplicar esos conocimientos a un análisis más exhaustivo? ¿Incluso eres capaz de evaluar o incluso de crear? Fijaros que en nuestro caso, si lo llevo al mundo de Formación, casi todos nuestros cursos terminan en la última etapa, crear. Crear un proyecto, crear una aplicación, crear un videojuego, crear el arte de un videojuego, crear una cadena de bloques, crear un dashboard para un análisis de datos. Es muy diferente si yo os propongo como proyecto final crear algo que si yo simplemente os otorgo un elemento y tenéis que analizarlo o evaluarlo. Imaginaros que yo ya os doy la aplicación, o imaginaros que yo ya os doy el dashboard, o imaginaros que yo ya os doy el videojuego y lo tenéis que analizar cómo está construido, o evaluar si una cosa u otra es correcta. Sería muy diferente, os pararíais en un estadio previo o en dos estadios previos del estadio final del aprendizaje según la taxonomía de Bloom. Por tanto, yo creo que llegar al estadio de creación es difícil en una temática. Evidentemente todos tenemos que empezar por recordar. Para poder crear una aplicación, primero tienes que recordar las librerías básicas y tienes que recordar las líneas de código y las palabras reservadas, comprender cómo funcionan y ser capaz de aplicarlas en líneas de código sencillas. Pero a partir de ahí
Analizar el código de otra persona, evaluar si algo está creado o no de forma eficiente, te llevará al estadio final, que es el de creación de cualquier cosa que se te pase por la mente. Esto que te ha llevado al mundo de la programación es cierto en matemáticas, pero también es cierto en la vida en general. ¿Eres de los que cuando conoce a alguien simplemente recuerdas su nombre? ¿O eres capaz de entablar una conversación, de trabajar conjuntamente con esa persona, hacer un trabajo colaborativo en equipo, un trabajo crítico, analizando y evaluando las decisiones y los puntos de vista de cada persona, e incluso proponer, crear un punto de consenso entre las diferentes personas involucradas? No te pienses que esto solamente es válido en educación, es válido en todos los aspectos de la vida, y por eso que me apetecía realizar este podcast, porque precisamente, y volviendo al proverbio, lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Cuanto más hagamos y menos recordemos por encima, seremos capaces de interiorizar, de crecer como personas. Y recordad aquel capítulo que yo os decía, ¿no?, del incremento porcentual del 1%, ¿vale? La teoría de que si cada día eres un 1% mejor, al final del año no eres 365% mejor, porque como es el 1% del 1% del 1%, el interés es compuesto y llegarías a ser pues 37.000%, 37 veces mejor que al principio. Tenedlo en cuenta y no os quedéis solo en recordar, no os quedéis solo en comprender. Aplicad, analizad, evaluad y sobre todo, cread. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.